Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta mañana. Te doy la bienvenida una vez más a este devocional de Buenos Días, Señor. Mi nombre es Adela Hernández y si eres nuevo por aquí, no te vayas. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y juntos escudriñamos parte de la palabra de Dios. ¿Alguna vez ha venido a tu mente esta frase que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Creo que muchos de nosotros somos tentados a decir esto cuando estamos pasando por un gran problema, una gran necesidad o una enfermedad. Y esto mismo estaba pasando con David. Y lo vamos a ver el día de hoy en el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo de angustia del versículo 1 al 21 y de alabanza del 22 al 31. También es conocido como un salmo profético o mesiánico, porque gran parte de él habla de la agonía que Dios estaba experimentando en la cruz. Por eso el tema de hoy se llama alabanza en medio de la angustia. Vamos a tomar como referencia los versículos del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y por las noches no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cuando estamos pasando este momento de angustia, de tribulación, de prueba, creo que lo que más deseamos es tener una respuesta por parte de Dios. Y David estaba experimentando angustia y temor porque sus enemigos lo estaban acechando, querían matar. Estaba viviendo una gran angustia donde él deseaba una respuesta por parte de Dios. Por eso él decía: ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo a ti de día y no me respondes, y yo quiero una respuesta de parte tuya. Jesús, cuando estaba en agonía en la cruz, él quería tal vez ser cobijado por los brazos de su Padre. Quería que lo consolara, pero Jesús sabía que iba a experimentar la ira de Dios y que Dios iba a apartar de él para poder derramar toda su ira sobre él. Y aparte, pues él se sentía abandonado porque aún sus amigos, sus discípulos, lo habían dejado solo. Entonces estaba solo, colgado en aquella cruz. También cuando nosotros estamos pasando pues la angustia, lo que más deseamos, aparte de la respuesta, es tener reposo dentro de nosotros, tener paz, tranquilidad. ¿Cuántas veces la angustia, la preocupación nos hace dar de vueltas y vueltas en la cama y no poder dormir porque estamos preocupados? Recordemos que David era un rey. Él estaba angustiado, estaba preocupado por su pueblo, por su ejército, porque lo estaban acechando. Entonces él quería: Señor, dame paz. Él quería tener paz y no la tenía. Aún de noche él no podía tener ese reposo que tanto deseaba. David, estando pues en ese mar de emociones, en esa lucha, él trajo a su mente las promesas que habían sido dadas a Jacob, a Abraham, a Isaac, y las trajo a la memoria y dijo: en ti esperaron nuestros padres, clamaron a ti y los libraste, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces muchas veces nosotros conocemos esas promesas, están dentro de nuestro corazón, pero cuando viene la agonía, viene la angustia, a veces las olvidamos, pero siempre deben de venir a nuestra mente esas palabras. También cuando Jesús estaba en la cruz ahí clavado, pues él necesitaba sentir pues un reposo, una tranquilidad, pero a la vez pues no la podía tener porque
Él sabía que cargaba una gran responsabilidad sobre su cuerpo, pero también él podía pues reposar en estas palabras, descansar en estas palabras que ya estaban escritas desde antes. Recordemos que él siempre decía, escrito está, escrito está. Y Jesús estaba experimentando una angustia física y emocional. Una angustia física al ver que el cuerpo que él tenía estaba siendo maltratado. Le pusieron una corona de espinas, le traspasaron el costado, lo abofetearon, lo lincharon. Y pues también maltrato emocional porque pues él era el Hijo de Dios y estaba siendo humillado de la peor manera. Dice algunos versículos como el 8 que se burlaban de él diciéndole, sálvate, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. O que lo salve a él porque en él se complacían. En el 13 pues se burlaban. Pasaba la gente y meneaba la cabeza diciendo, no puede ser. El 15 dice que le dieron de beber vinagre con hiel. Y él probó, porque dijo, tengo sed, y probó poquito y dijo, no quiero, porque sabe pues mal. El 18 dice que repartieron pues sus vestiduras entre los que estaban ahí. Y en ese tiempo y en el de ahorita, el hecho de estar desnudo pues es una vergüenza. Y más para él que pues estaba en la cruz, en plena agonía y en esa situación. Pero Jesús tenía una esperanza. Y esa esperanza también es para nosotros. Esa esperanza es para todos los que hemos sido desamparados. Jesús fue desamparado por Dios en la cruz, pero los que creemos en Él nunca seremos desamparados. Dice una parte de la palabra, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temerá mi corazón. En eso nosotros podemos descansar. Jesús entregó el Espíritu y yo creo que entregando el Espíritu pues expiró, dice la palabra. Y en ese momento quiero pensar que su padre lo abrazó, le dijo, este es mi hijo en quien yo me complazco. Y tanto fue el amor de Dios por su hijo que no lo dejó avergonzado, lo libró de la muerte y lo exaltó hasta lo sumo, porque Jesús esperó, confió en Dios y lo libró de quedar allí. Sin embargo, Dios lo exaltó como lo que es un hijo de Dios, un rey. Ahora todos nosotros los abatidos podemos encontrar respuesta y reposo en Jesús, en esas manos perforadas de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Esas manos tienen esperanza y ellas secarán toda lágrima cuando ya no haya más tristeza, ni llanto, ni dolor. La respuesta y el reposo son dos necesidades del corazón del hombre y solo se hallan en un encuentro con Cristo. Necesitamos esa respuesta y ese reposo y solo lo vamos a encontrar en Jesucristo. Y que podamos decir más adelante, pues a ti alabaré, a ti te alabaré, a ti cantaré salmos, a ti pagaré mis votos, porque tú me has hecho bien, tú me has dado paz, tú has sido mi reposo. Oremos. Bendito Dios, gracias porque en la angustia que yo viva puedo encontrar reposo, tranquilidad y puedo clamar a ti de una forma de alabanza. Clamar a ti no diciendo por qué me has desamparado, sabiendo que tú me cobijas. Algo que siempre digo cuando estoy pasando una necesidad solo es abrázame, abrázame Señor, porque yo sola no puedo. Gracias te doy Señor, porque tu Hijo sufrió, padeció por nuestra causa.
Y gracias a ello nosotros podemos confiar en que nunca, nunca seremos desamparados, sino que podemos correr a tus brazos, podemos llorar, podemos refugiarnos en ti, porque tú eres nuestro amparo. Por eso es que nosotros debemos alabarte en medio de la angustia, del dolor, porque confiamos en esas promesas de esperar en ti, de clamar a ti y de confiar, Padre bendito, solamente en ti. Gracias porque en este salmo me has hecho recordar que mi sufrimiento, mi angustia, no se compara a la que vivió tu Hijo Jesucristo. Y tú lo levantaste hasta lo más alto. Y también algún día tú me pondrás en alto también, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y que tengan un bendecido día.